Y alargo con esto. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Daremos inicio a la conferencia de apertura del primer encuentro de psicomotricistas del sur. Nuestra invitada especial para este evento es la licenciada Leticia González, cuya conferencia se titula Existir un cuerpo. La recibimos con un fuerte aplauso. Dale, Sofi. Asimismo, invitamos a la profesora Herminia Semprino, directora de la carrera de psicomotricidad de la Facultad de Psicología, a coordinar este momento. Cuando quieran pueden iniciar. Contraté hinchada hoy, no les dije, pero bueno. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Felices de encontrarnos. Sí. Y quiero en primer lugar agradecer en nombre de toda la organización del Encuentro de Psicomotricistas que estén acá. Muchos han recorrido muchos kilómetros para estar acá y otros a lo mejor unas cuadras, pero venir con esta disponibilidad a estar presente, les agradecemos un montón. Porque no hay posibilidad de encuentro si no estamos, si no nos disponemos. Hoy me toca presentar a Leticia González. Ahí voy a hacer la lectura formal del texto. Pero cuando pensaba en presentar a Leticia, necesito poder irme al año 2017, cuando todavía la carrera de psicomotricidad no existía, en el mes de octubre, noviembre del 2017, junto con Sergio de Estefani y otros compañeros que fueron los que iniciamos esta carrera. La facultad la convocó a Leticia y vino y compartió unos días con nosotros y nos dio esa palabra de sostén, más allá de todo el material y demás, es decir, bueno, ustedes van a poder, cuenten con nosotros, que los vamos a estar acompañando. Y la verdad que en momentos iniciales, como son esos, que no sabíamos ni dónde estábamos parados, son cosas que no se olvidan. Así que bueno, quería empezar eso agradeciéndote, Leticia, por estar. Hermoso, estuvo Bueno. esa experiencia. Sí, muy interesante porque nosotros ya teníamos un tiempo de recorrido en la carrera, desde el 2002 al 2017, teníamos equipos docentes ya armados, instancias de trabajo que no solamente era el aula, puesta en marcha, entonces poder compartir y a su vez poder percibir, digamos, las diferencias entre lo que es una universidad nacional y una licenciatura en psicomotricidad instalada en una facultad de psicología con un entusiasmo y un cariño tan importante que en ese momento Claudia esbozaba para... Bueno, fue hermosa la experiencia porque se armaron una mesa de trabajo compartida, pensando en los planes de estudio y en las posibilidades de cada plan de estudio, eso de empezar a pensarnos en un territorio y poder también, a partir de esas diferencias, poder también valorar lo propio y valorar también el proyecto. Fue muy interesante, ¿no? Bien, muy contenta yo también de estar aquí. Muchas gracias. Bien. Leticia González es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, es psicomotricista idónea, miembro honorario de la Asociación Argentina de Psicomotricidad,
Ha formado parte de diversos equipos interdisciplinarios y ha sido organizadora y coordinadora del equipo de psicomotricidad en el Servicio de Pediatría del Hospital de Agudos Tornú de Buenos Aires. Ex coordinadora de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero entre el año 2000 y 2020. Actualmente se desempeña como profesora titular de la Cátedra de Clínica Psicomotriz y directora del programa de posgrado interdiscursivo sobre en exploraciones del cuerpo, de posgrado de UNTREF. Autora del volumen Pensar lo psicomotor, tercera edición de Corpora 2022, y de numerosos artículos sobre clínica psicomotriz y el uso de los métodos de relajación en psicomotricidad. El nombre de su disertación es Existir un cuerpo. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Es un gusto y una gran alegría encontrarme con ustedes aquí, en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Psicología, en la licenciatura de Psicomotricidad. Comparto la idea de esta agenda, una hermosa agenda de este Congreso de Psicología que estuve hoy, asistí a la presentación, que hizo la presentación la señora decana Claudia Brusasca, y también comparto que me pareció muy interesante, muy importante el nombre, Encuentros de Psicomotricistas, y no Encuentros de la Psicomotricidad. Me parece que tanto las palabras de Claudia como ya el nombre y las primeras actividades que han sido mesas redondas y que han sido también la que estuvimos esta mañana, el trabajo de las discusiones y de las conversaciones sobre el género, ya marcan el devenir de este encuentro. Espero entonces que también este momento se constituya, se transforme en un lugar de intercambio y en un lugar de diálogo. Agradezco a la decana Claudia Brusasca y al comité organizador por la invitación. Es un honor y un placer compartir, y poder estrechar lazos con colegas de diversas localidades que hoy están presentes. Agradezco a Herminia también y a todas las colegas de la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de San Luis. Y saludo a todas mis compañeras de varios lugares con las que he compartido en otros momentos conversaciones, ¿no? Con las que he compartido trabajo, así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. He preparado un trabajo que se llama Existir un cuerpo. Lo voy a leer porque me gusta escribir y me gusta leer, ¿no? Existir un cuerpo, y voy a tomar un epígrafe pequeño de un poeta jamaiquino, surrealista, que se llama Oh cuerpo mío, haz siempre de mí un cuerpo que interrogue. ¿Qué preguntas abren las problemáticas de género a la psicomotricidad? ¿Qué preguntas abren las problemáticas de la salud mental a la psicomotricidad? ¿Qué significa en nuestra práctica atender el cuerpo, al lenguaje, en tanto atravesadas por marcas culturales asociadas al género? ¿Qué reflexión demanda a nuestra práctica y a cada uno de nosotros reconocer que las figuras de la salud mental están atravesadas por marcas culturales? ¿Será que los efectos de nuestras prácticas de formación, nuestras intervenciones en la comunidad, posibiliten escuchar y pensar sobre lo que se dice del cuerpo? Sobre lo que del cuerpo se dice, lo del cuerpo, la locura y el lugar de una mujer se dice, y en función de ese decir, pensar, se hace.
existir un cuerpo, vivir un cuerpo. Y hablar desde ese lugar es el devenir de este escrito. Mi práctica cotidiana, como ya mencionó Herminia, y como la mayoría de ustedes lo conocen, es el psicoanálisis y la psicomotricidad. Formar psicomotricista. Formar psicomotricistas. Jugar con niños que padecen diversos signos de interferencias en la relación de su cuerpo con los lenguajes. Asistir a la incomodidad de los bebés y sus familias. Interrogar con métodos de relajación cómo es posible, a través de la escucha del cuerpo, crear nuevas relaciones con uno mismo, las emociones y consecuentemente la realidad. Son prácticas heterogéneas, cuya acción y efectos se observan y estudian de vez en vez en una temporalidad próxima al suceder de los cuerpos y sus relaciones. ¿Qué me enseñan los cuerpos y los lenguajes de los bebés, niñas, niños, adultos, adultas, adultes y estudiantes con los que estoy trabajando? ¿Cuál es la función del pensamiento y la escritura que es oportuna sostener en mi trabajo diario? Recalo por fuerza de lo insondable en lectura de psicoanálisis, filosofía, poesía y literatura, que me producen gran inquietud y placer. Escribir me atrae como nadar, la misma soledad en la respiración, una suerte de trance, vestigios, empujes que responden a ritmos de otros mundos. Correr riesgos, poner en evidencia los límites del saber, interrogarme por las relaciones y las experiencias del cuerpo vivo, que desde tiempos inmemorables están cautivos en las relaciones de poder y dominio, inscriptas en cada época a través del sistema de creencias, del saber y los usos que se hace de los procedimientos de la ciencia. Observar e investigar es la imagen y el camino de la potencia de cada práctica, y la potencia, como bien sabemos quienes trabajamos con el cuerpo y lo pensamos, no es algo que se puede poseer, sino que al igual que el juego y la relajación y el habla, solo se la puede habitar en las relaciones y en el territorio en la cual se hace la experiencia. ¿Cómo describir estas experiencias de construcción del cuerpo y los lenguajes que se despliegan en el territorio de las relaciones humanas, la naturaleza y en el lugar mismo del cuerpo y los lenguajes? Les llamo actos de transmisión. Son verdaderos actos de amor, sucesos de lo cotidiano, que dan existencia a los lazos entre los cuerpos y los lenguajes, derivando la pulsión, el campo tónico postural, las imágenes y las palabras. Nuestra respiración, hambre, sueño, frío, calor, dolor, tensión, distensión, nuestras miradas, gestos, posturas, nuestras sensaciones de gusto y disgusto, sensibilidades y sensorialidades, nuestra vida erótica, nuestras sexualidades y deseos. Deseo no son medios para la experiencia, son las experiencias mismas de nuestro cuerpo, con las que se hace el armado del lazo al mundo, a otros y a nuestra propia vivencia corporal y lingüística. Nuestros cuerpos lenguajes no son cualidades ni atributo, es lo que nos constituye a nuestros procesos de subjetivación, la posibilidad de tener un cuerpo vivo y hablar desde nuestro propio lugar
remite a sucesivas afectaciones y ligazones del equipamiento biológico a los diferentes lenguajes de lo viviente. Su realización se hace presente en el origen mismo de la vida, por continuos actos de transferencia, de transmisión de un otro y del mundo. Cuando digo actos de transferencia, actos de transmisión, me refiero a las escenas donde con el cuerpo se construye un lazo con un otro, una alteridad constitutiva a su vez del sí mismo. Lo vemos, por ejemplo, en aquellas modalidades de crianza en las cuales se da a comer al bebé. Al darle comer al bebé se considera el hambre que tiene o no, haciéndole notar al bebé, al poner atención en su apetito, cómo se construyen las relaciones entre el alimento y el apetito del cuerpo. Se produce así un saber sobre el propio cuerpo en relación con los diferentes elementos que componen la escena de la alimentación, y a la vez con ese otro que forma parte de la relación. Me refiero entonces a las experiencias que el bebé va estableciendo diariamente, esas coreografías de la vida cotidiana, en tanto están sostenidas, presentadas y acompañadas en el lugar mismo del cuerpo, en su dimensión sensible y parlante. Retomo unas hermosas palabras de Julián de Ajuriaguerra. Nuestro cuerpo no es nada sin el cuerpo del otro, cómplice de su existencia. Es con el otro que se construye en la intimidad de los sistemas que le son ofrecidos por la naturaleza, en la intimidad de ese espejo reflectante que es el otro y que hace de nosotros un ser singular. Esta construcción se desarrolla a través del lugar que poseemos o no en la sociedad, en nuestra familia, particularmente de los flujos deseantes y de los decires y saberes que pulsan en lo íntimo de nuestras relaciones y experiencias, que a su vez están conformadas por los discursos de la época y la cultura que delinean los actos de los lenguajes y del cuerpo. De este modo, nuestros cuerpos y nuestros lenguajes, en tanto se construyen, no asumen solamente un carácter expresivo, sino al mismo tiempo receptivo de aquellas relaciones y experiencias que marcan existencia, tratan nuestro deseo y más aún, cierto saber sobre las vivencias y los lenguajes con los que gestionamos al mundo. Nuestros cuerpos lenguajes pertenecen a la creación relacional, a la creación vincular, a la experiencia de lo íntimo, que al decir de Nachmanovich, brota de la confianza espontánea, que se produce a partir de la propia potencia en el encuentro con el otro que es afín, que no espera nada, una intimidad en nosotros que no es suma, sino sinergia, potencia mutua. En nuestros cuerpos lenguajes habitan intimidades, matices, propiedades que se derivan del origen, de la historia, de la geografía, de los saberes familiares y sociales, transmitidos y receptados, que fundamentan nuestra singularidad. Cosmovisiones surcadas
por el inconsciente. Es nuestra manera de hacer con la vida, con la sexualidad, con el amor, la enfermedad, la muerte, la violencia y las creencias. Nuestros lenguajes cuerpos son dones, hacen presentes una y otra vez el nacimiento y el renacimiento de un territorio, de una alteridad, una identidad y nuestro deseo. Como afirma Rolnik, el cuerpo es fecundado por el ambiente y se anuda en la garganta, reverberaciones. La alteridad no está fuera, sino que compone nuestro cuerpo en su efecto. Bueno, nombro cuerpos, lenguajes, nombro lenguajes, cuerpos, en un intento sencillo, pero no por ello menos valioso, de sobreponer el pensar dualista. A partir de la lectura de Spinoza, en este caso, en un texto de Diego Tatián, Spinoza disidente, que lo retoma a Spinoza diciendo: cuerpo y alma no están unidos de manera alguna, ni son paralelos, caso en lo cual se estaría restableciendo el dualismo, sino más bien son una sola cosa y la misma cosa, designan una entidad que se expresa de dos maneras, una entidad que se expresa de dos maneras. Su extensión es de manera diferente. Desde muy joven vivo en la ciudad de Buenos Aires. Soy cordobesa por adopción. Fui una militante política detenida en los años 70, con un persistente interés por la observación y la escucha del malestar y el dolor humano. Elegí el estudio como modo de disciplinar esos silencios. En él encontré un ritmo que instaló orden en el mundo. Me sorprende, a la vez que me produce una extraña felicidad, haber desarrollado la vida en tiempos y lugares diferentes. Desprender, perder, olvidar, construir, inventar nuevos mundos, otras palabras, otros cuerpos para la misma alma, la misma somática, imaginarme de otra manera, arribar a otros puntos de vista, a otras perspectivas, ahí y entonces mi cuerpo. Una vez más, no un medio o un instrumento, sino una relación dinámica marcada ya de mil historias, con el espacio, con el tiempo, con la duración, en un contexto, no siempre juntos. Será entonces que un estudio, una práctica, un pensar, el bio de una práctica, de un pensar, lo que se pone en juego en una práctica, las personas, los lugares, los interrogantes y decisiones pueden constituirse en un elemento genuinamente político. Nuestras asfixias, mis asfixias, aquello que es necesario que empecemos a nombrar o decir y escribir, imaginarnos un mundo más respirable. El lenguaje, dice Alfredo Jerusalinsky, es una gran memoria colectiva y el campo donde se almacena el saber de la especie. La escritura, pienso, las conversaciones, los encuentros como este, son medios por los cuales, a través del uso de nuestra propia voz, formamos parte de esa memoria, transformándola, transformándonos, aventurándonos a lo desconocido, a equivocar el decir de la época y construir
nuevos relatos próximos a nuestra existencia. Desde este punto de vista, vivir un cuerpo, existir un cuerpo y hablar desde nuestro propio lugar no remite a una interioridad aislada de orden intelectual o orgánica, sino atravesada por un orden familiar, social y político que prescribe los destinos de nuestras experiencias y pensamientos. Subrayo con estas palabras la encarnadura de lo personal en lo sociopolítico y de lo sociopolítico en lo personal. Un filósofo cordobés, Kaminsky, Gerardo Kaminsky. Lo más propio y lo profundamente compartido. Digo, una singularidad entramada con el mundo. La presencia viva del mundo resuena, hace vibrar mi cuerpo-lenguaje, afecta, y en cada resonancia de esa afectación se transforma en potencia de relación y acción. Esas afectaciones pulsan mi vida, esos efectos del mundo en mi cuerpo-lenguaje transforman mis palabras y mis gestos, mis modos, pequeños recortes de espacio y tiempo que instalan un devenir. Hace un tiempo atrás, trabajando en la Universidad de 3 de Febrero, leí la conferencia de Ronald Barthes, El placer del texto, conferencia que leí y que compartí con mis compañeras docentes. En esa conferencia me conmovió de tal manera que siempre la recuerdo y me pareció muy oportuna presentarla hoy, porque al leerla me encontré con el valor del tiempo dedicado a la lectura y a la escritura. Cambiar la lengua, cambiar el mundo, retoma Barthes de Mallarmé. Él hace una lúcida reflexión sobre el complejo problema del lenguaje en la cultura y sus efectos, que me resultaron muy interesantes para poder pensar nuestra posición en las prácticas y nuestro pensar cotidiano. Dice Barthes: sin duda, enseñar, hablar simplemente, fuera de toda sanción institucional, no es una actividad que se encuentre por derecho pura de todo poder. La libido dominante, dice, está allí agazapada en todo discurso que se sostenga así fuera de un lugar fuera del poder. Aquel objeto que se inscribe, el poder que inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje, o para ser más preciso, su expresión obligada, la lengua. El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación y que toda clasificación es opresiva. Un idioma se define menos por lo que permite decir que por lo que obliga a decir. Hoy en la ronda sobre género conversábamos. Agrego, adivinamos entonces que el poder está presente en los más finos mecanismos del intercambio social, no solo en el Estado, no solo en las clases, en los grupos, sino también en las modas, en las opiniones corrientes, en los espectáculos, en los juegos, en los deportes, en las informaciones.
en las relaciones familiares y privadas, hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo. Llamo discurso de poder a todo discurso que engendra la falta y por ende la culpabilidad de quien lo recibe. Esta manera de observar y pensar las relaciones de poder que se anidan en nuestros cuerpos lenguaje nos permite situar e interrogar sus efectos en las relaciones que se juegan en la consulta clínica, en las prácticas comunitarias, en las prácticas de educación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cómo orientar mi formación y el trabajo de enseñanza-transmisión que realizo en los contextos universitarios y no universitarios en los cuales estoy trabajando. ¿Será que Barthes nos ofrece algunas pistas? ¿Es posible interponerse con la voz propia a la sobreimpresión de la voz dominadora e implacable, testaruda de la estructura, o sea, de la especie, en tanto habla, como lo dice Barthes? ¿Cómo deshacer nuestros cuerpos lenguajes? ¿Es posible que valorando la experiencia de cada cuerpo demos lugar a un hacer y decir que arme un texto donde las sensibilidades, el dolor, el placer le hagan trampas a la lengua, a ese código? Es nuestra tarea recuperar lo que un cuerpo le hace al lenguaje, hacer visible como el ritmo de lo viviente, asentado en los hábitos, los afectos, el deseo, funciona en la doble unidad pensamiento-cuerpo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacernos un cuerpo-lenguaje para que nuestra piel, nuestra respiración, un cierto tono muscular, nuestros gestos, una postura pueda entrar en frecuencia con otros, desear e inventar nuevos modos de encuentro, de vida, de saberes del cuerpo compartidos? Pienso que la experiencia misma del cuerpo-lenguaje, jugar, bailar, cantar, relajarse, moverse, pintar, leer, escribir, pensar, tocarnos, posibilita a través de la puesta en juego de las afectaciones que allí se suceden, nuevas marcas donde las vivencias de los cuerpos lenguajes hacen diferencias en el vivir y provocan desde las experiencias del cuerpo lenguaje en la voz de cada uno de nosotros las rupturas oportunas con lo que ya está pensado e iniciar otras conversaciones, otros diálogos donde la memoria de lo que no es posible que siga sucediendo sea el artífice de nuevos encuentros, de nuevos comienzos. Prometedores recorridos para nuestro deseo, nuevos desplazamientos que nos permiten desarrollar diferencias en nuestras potencias de obrar y pensar. Diríamos entonces que la ética de una vida, la ética de una práctica, de un pensamiento, consiste en habitar cada vez más nuestra condición de vivientes, nuestros flujos deseantes, puestos a jugar en lo cotidiano de nuestras prácticas, pensamientos. ¿Es este uno de los caminos posibles a trabajar y sostener con nuestras prácticas, pensamientos, para que las problemáticas de género y de la salud mental, de la locura, sean repensadas? Consideremos una y otra vez la amplitud y la complejidad de lo que está en causa en dichas problemáticas. Los estatutos reales, imaginarios y simbólicos de cada cultura y de cada grupo humano
respecto a esas problemáticas. Reflexionemos sobre lo que está próximo en nuestras prácticas, por ejemplo, sobre la manera de pensar y de tratar a los cuerpos lenguajes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las actividades asistenciales, comunitarias y educativas, que son uno de los territorios cotidianos donde se precipitan los abusos del poder entramados al saber y la verdad. Propongo, por un lado, prestar atención a nuestros gestos y sobre todo a nuestro modo de estar en el mundo. No saltearnos a nosotros mismos en nuestro punto de vista y por el otro lado desarrollar nuestra práctica clínica, educativa, comunitaria y de enseñanza partiendo de una reflexión cuidadosa sobre el uso y la dirección de las palabras. Gilles Deleuze ubica la cuestión con claridad. El problema, dice, es el de saber ignorar, construido por los discursos dedicados a ponderar los templos y ritos de la universalidad del saber. El drama intelectual de la época, esos templos y esos ritos. El drama intelectual de la época es el de una incomunicación. El conocimiento no comunica con existencias, se desconecta de las potencias de las relaciones y del devenir de los cuerpos. Se trata, pienso, de darle importancia a los encuentros, a los espacios y modalidades de nuestras relaciones con otro, reconocer obstáculos y potencias, particularmente escuchar, dejarse decir, volver sensible la resonancia de los gestos. Ya que hablando y viviendo encontramos variaciones, curvas e intensidades, y ritmos y tonos y modos, problemas, silencios y dudas, infinidad de saberes heterogéneos que se ponen a jugar en los cuerpos lenguaje, creando nuevas semióticas y otras formas de transmisión. Sería reinventar nuestras prácticas en su continuidad y discontinuidad, localizar las impresiones y afectaciones que nos producen las relaciones que se establecen en ella, que establecemos en ella, nuestros modos de hacer y de nombrar, nuestros modos de usar nuestros cuerpos lenguajes. Demos paso a que los usos de los cuerpos lenguajes, de nuestros cuerpos lenguajes, nos enseñen sus significados y sus saberes. Pensemos no con otro, interroguemos nuestros hábitos en los cuales el saber del cuerpo y de los discursos disciplinares se producen de un modo disociado y prescriptivos. Agudicemos nuestra observación a través de la escucha sensible a nuestros cuerpos lenguaje para que los automatismos e ideales de los discursos disciplinares que transfieren los discursos disciplinares a nuestras prácticas cotidianas puedan ser desconstruidas y transformadas en experiencias singulares, deseantes, que se ponen en juego con su propio ritmo, en el caso a caso y en el paso a paso. Dejemos que las imágenes, palabras y gestos de lo que llamamos pensar se dejen perturbar, alterar
tocar, desplazar. Habitemos los problemas y las tensiones situadas en las relaciones hasta hallar un camino. Y cada vez, como se planteó hoy en la ronda, y cada vez que un no saber se nos despierta, no salgamos a la gran conquista de lo desconocido. Permanezcamos en nuestro lugar, situémonos desorientados, atentas a nuestros temblores, a nuestros insomnios, que no son más que una reverberación de lo naturalizado y lo estabilizado. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué decir ahora? Gracias, Leticia. Sí, prestar atención a los insomnios. Sentía un poquito identificada. Y a los temblores. A los temblores. Y a las voces que se apagan. Bien. Vamos a dar este espacio a preguntas, a reflexiones. A conversaciones. A conversaciones. Poder compartir resonancias. Está el micrófono abierto para el que quiera tomar la palabra. Estamos en consonancia con la ronda de la mañana y estamos en consonancia con lo que nos preocupa, ¿no? En nuestras prácticas de enseñanza, de transmisión, ¿no? Nos has dejado sin palabras, Leticia, me parece. Estamos tratando de repensar las grandes y profundas dicotomías que nos ha dejado el pensamiento occidental y cristiano, que determinan las relaciones entre los hombres y las mujeres, determinan las relaciones en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, determinan cómo pensar la locura, a las heteronormas, también es una palabra que surgió esta mañana en la ronda sobre género, ¿no? Estamos tratando de abrirnos camino dificilísimo, porque como dice Marie Verdet en su libro Perder la cara, ¿no? Ella enfatiza notablemente lo que tenemos que perder particularmente la cara, el rostro, ¿no es cierto? No vaya a ser que por estos discursos que están vinculados al saber y a la verdad, estos discursos de la academia y de la universidad, ella no lo dice tan pomposamente, yo le estoy agregando peso, no vaya a saber que lo que queremos sacar por la puerta entre por la ventana. Y al decir eso, me parece que está transmitiéndonos la complejidad, ¿no? La complejidad y la profundidad del problema o de las problemáticas para quienes trabajamos con los cuerpos, y que yo nombro cuerpos, lenguajes, se nos presentan, porque ellas habitan esos problemas, habitan en nuestros cuerpos lenguaje. Por eso traje a Barthes, ¿no es cierto? Con esto que planteé, porque me pareció
Sí. Claro, porque formamos parte de la época. Uno cree a veces que está, ¿no? Porque estudia, porque lee, porque va al teatro, ¿no es cierto? Porque conversa, ¿no? Cree que está fuera de la época. Cree que lo que pasa, digamos, en nuestra cultura actual, las categorías vinculadas con el consumo, ¿no? Con el trabajar cada vez más para tener, digamos, con esas ansias locas de llegar a los ideales de la infancia, de los adultos, de los adolescentes, creemos que estamos, digamos, fuera de ellos, pero formamos parte de ellos, ¿no? La pregunta es, por eso, cómo hacer, digamos, una ventana, hacerle una ventana a la época con nuestras propias prácticas y con nuestras reflexiones. Sí, nuestro cuerpo está ligado a la época y a lo que dictamina la época. Y no solamente nuestros cuerpos, en el sentido, ¿no? Sino nuestro cuerpo, y por eso traigo a Barthes, porque tenemos que cambiar la manera de nombrar, porque el lenguaje opera notablemente desde el primer día que accedemos a nuestra vida. Nuestro soma, ¿no? Lo somático, ¿no? Lo biológico de nuestro cuerpo, que hago la diferencia para que quede claro, también está ligado a la época, a los ideales, a las prescripciones de la época. Sí. No se Un poquito más alto, por favor. ¿Podríamos bajar el micrófono o no hay para bajar? Nos dijeron que hay un micrófono ambiental. Ah, mental. Okay. Ambiental. Ah, ambiental. Mental. También. Mental. Bueno, digamos que las cuestiones vinculadas a lo sensible, vinculadas a mis sensibilidades, digamos, vinculadas a cómo pensar lo sensible o cómo pensar las sensibilidades, tienen, por un lado, digamos, como tres vertientes. Nosotros en el estudio, voy a nombrar porque creo que corresponde en primer lugar, en nuestro estudio como psicomotricista tenemos grandes y profundos aportes de Henri Vallon cuando él describe, digamos, cómo se va haciendo, digamos, el cuerpo de un niño desde los primeros momentos de vida y los diferentes funcionamientos, podríamos decirle biológicos, orgánicos, para ser más explícita, ¿no? Que operan
siendo receptivos, siendo sensibles a lo que proviene de la afuera. En ese pensamiento, en ese descubrimiento, en esa valoración, digamos, que hace Vallon de esta relación entre el cuerpo y el ambiente, establece un núcleo, para decirlo, o establece una unión, una integración, un contacto, que son las diferentes sensibilidades que subyacen y están acompañadas por lo que nosotros sabemos perfectamente que es el tono muscular. Subyacen, están acompañadas, determinan al tono muscular, y luego el tono muscular está determinadas por ellas. Podríamos decir que tempranamente entran en conversación las sensibilidades de nuestros órganos interiores, del cuerpo, los diferentes, por eso nombré la respiración, nombré la temperatura, el calor, digamos, ¿no? Esas propiedades de nuestro cuerpo que entran en relación, digamos, con el ambiente. Después lo dice de la manera en que yo lo dije Soleil Rolny, que es una psicoanalista feminista brasilera a la que yo sigo bastante, que me interesa, que es una mujer interesante, lúcida, digamos, lo dice como lo dije yo, pero Vallon también lo dice. Entonces, esa es como una, ¿cómo podemos decir? Como una puerta de acceso, ¿no?, a pensar nuestro cuerpo. El pensamiento de Vallon, que luego lo retoma, digamos, a Julia Guerra, y que luego lo retoman, lo van transformando, lo van profundizando. En cada época lo van hablando de diferente manera. También lo retoma Vergés, ¿no? Esto es uno de los caminos. Otro de los caminos por las cuales yo quise poner en juego esa palabra sensible, una escucha sensible, nuestras sensibilidades, nuestras sensorialidades, es por la experiencia de trabajo con mi propio cuerpo, las diferentes instancias y experiencias de trabajo con mis propios cuerpos, a través de la relajación, a través de nadar, a través del acceso a otros métodos de trabajo, de expresión corporal, de varios, ¿no? Del Feldenkrais particularmente, de la osteopatía, y de conversaciones que he tenido con compañeras especialistas en las formaciones corporales, que hemos hecho muy lindos encuentros en su momento, conversando sobre lo que es la formación corporal personal del psicomotricista, cómo transmitirla, cómo desarrollarla, cómo llevarla a cabo, con la infinidad de interrogantes que genera, digamos, la transmisión de lo que es la investigación, como se le llama, digamos, la investigación sobre el propio cuerpo. Por un lado, como ha sido hablado por Vallon, las sensibilidades, las sensorialidades en ese cruce con el ambiente, digamos, y cómo ha sido rehablado, reformulado por Ajuria Guerra y rehablado, reformulado por Vergés, mis propias experiencias con mi propio cuerpo, lo más próximo, lo más cercano, estar junto a él. Y por el otro lado, las lecturas, ¿no? Las lecturas que me han gustado, que han sido sumamente inspiradoras, como yo decía al principio, de la poesía, digamos, de la filosofía, de la literatura, esas enseñanzas de las experiencias de otras personas, cómo han nombrado a su cuerpo, cómo lo han vivido, me han despertado, digamos, una serie de reflexiones que las he expuesto hoy aquí. He decidido también hacer estas relaciones, cuerpos, lenguajes, lenguajes, cuerpos,
precisamente, como dije, para poder tejer de otra manera las resonancias recíprocas que hacen existir a nuestros cuerpos en relación al lenguaje y en relación al cuerpo. Por eso lo traigo a Barthes, ¿no? Porque la entrada, como también lo dijo Vergés y lo dice el psicoanálisis, la entrada del lenguaje en el cuerpo, ¿no? Es una coacción, ¿no? Y nosotros, y lenguaje como, ¿no? Vinculado a lo que históricamente se denomina como la psique, y lo que pareciera ser que representa al pensamiento, digamos. Quise marcar que tenemos que profundizar sobre estos puntos, que no tenemos que construir nuestras prácticas, ¿no? Escuchando por un lado y observando por el otro, que escuchamos cuando observamos y que observamos cuando escuchamos, ¿no? Que nuestra mirada y que nuestra escucha son palabras diferentes, pero no marcan métodos diferenciados. Y prácticas, pensamientos. Bueno, después vamos conversando y vamos abriendo un poco más, pero quiero marcar particularmente que ya no es posible que pensemos por un lado la teoría, por el otro lado la técnica, por el otro lado la práctica. Ya creo que es interesante poder pensarnos a nosotros mismos haciendo un desarrollo, una trama, un entramado, digamos, de nuestros cuerpos lenguaje para que nuestras prácticas estén sostenidas en un pensamiento, que de hecho están. Yo llevo adelante, conduzco mi trabajo, mis lecturas, ¿no? En una práctica de lectura también la conduzco, ¿no? Intuitivamente con mi pensamiento. A veces agarro un libro y esto justo es lo que me viene, ¿no? Una práctica de lectura que encuentro un libro que me viene justo. Y cómo hacer nuestra práctica clínica, ¿no? Sostenida en un pensar construido, ¿no es cierto?, por fuera de algunas prescripciones, ¿no?, de que los campos disciplinares van marcando, que son necesarias. Es necesario, ¿no?, que el grado, que la formación de grado marque caminos, marque metodologías, marque discursos, conceptos, pero luego de la formación de grado, la práctica que cada uno ejerce tiene que estar ligada al propio pensamiento y a la propia experiencia, reformulada. La misma práctica tiene que reformularse en la práctica misma. Ese saber tiene que reformularse constantemente. No sé si es superador. Vuelvo con la frase, ¿no? No vaya a saber que lo que creemos que sacamos por la puerta entra por la ventana. No lo sé. Es lo que me parece que tenemos que entrar por lo menos que yo entro a trabajar o a conversar, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes? Que están ahí, que estamos lejos. Bueno, gracias, Leticia. Pensando acá, pensaba en lo que dijiste recién, como que para mí la práctica es ese lugar de unión entre lo que uno va pensando y lo que va haciendo y va sintiendo y cómo se ve modificada. Y me quedaba como una invitación, ¿no? Vos decías tomemos riesgos, los tomaste, hablándonos un poco de vos, de la historia. Nos conmovimos en esos momentos, ¿no? Como ibas transitando eso. Y me quedo con
esto que decías, ¿no? El lenguaje opera sobre el cuerpo, como estar atentos a esa coacción. Y me vino como un ejemplo de cuando estaba por parir a mi tercer hijo, y el médico me dijo, yo voy a estar a las 5. Y como que yo fui a las 5, ¿no? Como que el cuerpo fue a las 5, y después en realidad entendió mal el cuerpo, ¿no? Que él a las 5 iba a estar en el consultorio y no era un buen momento para que él me atendiera. Y me quedé pensando mucho en eso, y ahora vos traés cómo el dolor y el placer le pueden hacer trampas al lenguaje, a la forma de comprender un lenguaje, ¿no? De un poder médico también ahí que me está diciendo algo. Y me gusta eso, me interesa poder meternos en cómo, qué es lo que el cuerpo le puede hacer al lenguaje también, y le hace, ¿no? Entonces, como ahí viene algo de ese entramado que estamos buscando nombrar, que estamos buscando transmitir, sentir, no sé, ese tejido que andamos queriendo hacer. Y que también todo esto lo ligaba con lo que decías de la clínica, como fortaleciendo esta idea del paso a paso, del que uno construye con cada uno de esos otros. Te comento, Marina, esta frase que a mí me gustó mucho, hay una frase que dice que yo me gustó mucho, ¿no? No se trata impunemente al lenguaje, dice Mechonik, como una herramienta. No se trata impunemente al lenguaje como una herramienta, que es también lo que quería decir. No es oportuno tratar a nuestro cuerpo como una herramienta. Mechonik dice, no se trata impunemente al lenguaje como una herramienta. Eso vuelve sordo para pensar lo que un cuerpo le hace al lenguaje. Por eso ese cuidado de cómo nosotros, ¿no? Cómo dirigimos y usamos nuestras palabras, porque nos puede hacer volver sordos a nuestro cuerpo según cómo usemos el lenguaje. Por eso dice Barthes, es más una obligación, una coacción, es más lo que nos obliga a decir que lo que nos permite decir. Y una pregunta, Leticia, acá también, cuando retomabas a Jerusalínsky diciendo que el lenguaje es la memoria colectiva, podemos pensar también al cuerpo o el cuerpo-lenguaje como una memoria colectiva también. Hay algo que también en el cuerpo va quedando, que es lo que puede en algún momento gritar o cambiar o hacer pensar de otra manera a ese cambiar el lenguaje de alguna manera, o el lenguaje cuerpo. Claro, ahí está puesto esto, Marina, del uso. La memoria colectiva es lo que determina, por ejemplo, no como única cosa, el uso que hacemos de nuestras palabras y el uso que hacemos de nuestro cuerpo. Eso es lo que, por eso digo, ¿no? La memoria colectiva, ¿no? Yo me encuentro, y cada una de ustedes, me encuentro permanentemente gestos, ¿no? Y ahora que me pongo mayor, lo tengo que decir, y ahora que me pongo mayor, así como al golpe del aire, me encuentro con gestos de la mirada de mi madre, con gestos, digamos, de mi abuela, digamos, ¿no es cierto? Como, ¿no? Por eso nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras posturas están vinculados a lo colectivo, a lo individual también y a lo colectivo. Por eso el uso, ¿no? Creo que el uso que hacemos, ¿no? Por eso decía el uso que hacemos de nuestras palabras y de nuestro cuerpo es quizás lo que puede empezar a armar una diferencia, permitiéndonos pertenecer a una memoria colectiva y a su vez armar una diferencia.
tiene que ver el uso con las trampas al lenguaje, tiene que ver el uso con las trampas a eso coercitivo, ¿no? que nosotros recibimos de nuestra sociedad y de nuestra familia, y que muchas veces nos lo agarramos más firme de lo que es necesario, ¿no? Serían a esas trampas a la lengua. Ese es un concepto que también viene de Wittgenstein y después lo utiliza Foucault para hablar de los juegos de la verdad, que son como los juegos del lenguaje, ¿no? Hacerle juegos al lenguaje. Y Wittgenstein dice que la literatura, la poesía, la lectura, la escritura, ¿no? Esa incorporación, eso que va tallando, ¿no? Que nosotros vamos empezando a usar otras palabras y a armar nuestras imágenes a través de esas palabras, esas serían las trampas a la lengua. Y bueno, y esto de cuerpos, lenguaje, prácticas, pensamiento, es una especie de trampas a la lengua, digamos, ¿no? A la lengua que a mí a veces no me permite decir lo que necesito, digamos, ¿no? Bien, Marina, la tercera. No, paso. Hay alguien por ahí atrás. ¿Alguien más? Ahí tenemos un grupo grande de estudiantes. Estaría bueno por ahí escucharles alguna resonancia. Por allá. Allá, Vero. Me vas a hacer caminar, Vero. Ay, ¿hasta qué hora es? Yo pensé que no traje para No, bueno, te me hubieras pedido una... ¿Querés una virome? Yo te... Bueno, yo en particular, más que pregunta o cuestionamiento, quiero dar las gracias específicamente, Leticia, por esta construcción narrativa de lo que querés traernos, ¿no? Decidís un modo de traer la teoría, la técnica hecha cuerpo, atravesada por el lenguaje, y en las palabras se percibía una emoción al pasar por por enunciarte vos como yo, siendo psicomotricista, pero pensándome en un colectivo que creo que estamos todos atravesados ahí en algo de tus palabras. Y creo que un discurso de este estilo también nos humaniza un poquito más. Un discurso que pone la palabra en primer lugar, en lugar de un PowerPoint, qué sé yo. Creo que es muy valorable. Bueno, eso. Gracias. Dale, Vero, pensándonos. Por ahí. Dale, el modo de pensarnos y el modo de nombrarnos. Por acá, Leti. allá está. ¿A dónde? Yo veo muy poco, Allá está. pero escucho, gracias a Dios. Perdón por Dios, después de haberlo criticado. Ese es un modo de la memoria, Marina. Sí. Ahí la ves. Sí. Bien, ¿alguna otra comentario? Sí. Ah, yo estaba mirando para allá. Los sectores. Bueno, Leti, acá Silvia. Primero, escucharte me conmovió. Silvi. Creo que tus palabras son verdaderos actos de transmisión y en donde me gusta esto de habitar la duda y situarnos en la desorientación.
porque eso es lo que abre las puertas para que nos podamos seguir conmoviendo, sorprendiendo y creando nuevas relaciones. Así que te agradezco, Leti. Dale, Silvia. Nos cuesta mucho desorientarnos. Inclusive a veces sucede, ¿no?, que cuando nos desorientamos, por eso traje los temblores y los insomnios, los queremos como sacar ¿no?, de costado y seguir adelante, en vez de ¿no?, interrogar. ¿Qué me está diciendo mis sensibilidades, mi cuerpo? Eso que resuena, esas reverberaciones. Reverberaciones. Decís eso y es como nos inspira, ¿no? Como la desorientación puede inspirarnos a una nueva creación, ¿no? Y está bueno la paradoja de situarnos en lo desorientado, ¿no? Leti, yo te quería decir que, bueno, te vengo leyendo, escuchando años, sos mi maestra en todos los sentidos y escucharte hoy, te escuché en primera persona y me encantó escucharte así. Y creo que este lugar de la sensibilidad que traes también es algo importante para nosotros, ¿no? Porque hablamos con el cuerpo-lenguaje. Y el lenguaje y el cuerpo, a pesar de que tengan las trampas que tengan, ¿no? Pero uno es en la experiencia de uno, y que creo que haberte leído tantas veces y escuchado tantas veces, sentí en lo que traes hoy con este nivel de profundidad y de densidad que me gustaría tenerlo para leerlo realmente, porque creo que amerita eso, ¿no? Pero agradecerte, también agradecerte esta generosidad de mostrarte así abierta, sensible, psicomotora, y donde nos volvés a enseñar todo el tiempo que somos historia, historia que nos antecede, historia que somos, historia del presente, del devenir, y bueno, te agradezco enormemente. Cuando hablás, Silvi, me acordé de algo que dice Vergés en esa revistita violeta, en ese artículo de algunos temas de investigación en psicomotricidad. Vergés habla de la práctica del psicomotricista. No lo dice quizás en esta palabra, pero sí con estos sentidos. Está afectada, podríamos decir, por los procesos de subjetivación del psicomotricista y por la comunidad a la cual pertenece, ¿no? Esto me parece a mí tan importante para tenerlo en cuenta en nuestro trabajo de transmisión. También que cuando estábamos preparando el taller de relajación con Carola, conversábamos sobre Jacques Dett, ¿no? Que hay un artículo que se llama algo así como El psicomotricista, su psicomotricidad y los otros, ¿no? Y a mí me parece tan importante poder colocarnos respecto de nuestra psicomotricidad, ¿no? Pero no para entrenarla o para manejarla o para dominarla, ¿no? Sino para escucharla, ¿no? Para habitarla, para hacer de nuestra psicomotricidad un sendero, un lugar que nos permite caminar, contar con nuestra psicomotricidad, no como una habilidad solamente, como un mediador o un instrumento. Por eso digo, ni el lenguaje ni el cuerpo mediador e instrumento, ¿no? Nos pertenece como, es la pertenencia básica de nuestros procesos de subjetivación, y estar próximo, cerca a sus expresiones, a sus manifestaciones, a su presencia,
es lo que me parece que nos permite poder escuchar, ¿no?, la singularidad del otro, al poder contar con lo nuestro. ¿Cómo formarnos para eso? ¡Buah! Es para hablarlo entre nosotras y no habrá una sola conclusión, ¿no es cierto? Sí, Silvi. Bien. Yo, Leti. Sí. Acá. Cori. Corina. Sí, digan los nombres. Corina. Perfecto. Sí. Pensaba en ese tono de voz que acompaña el discurso, que Claro. toca, que dice, que envuelve. Creo que nos llevaste, ¿no?, con esa voz, con ese tono, más allá del lenguaje y lo que se dice. Me quedé pensando en ese tono del decir que toca. Sí. Que creo que los que nos hemos formado o hemos tenido la posibilidad de compartir alguna experiencia en las técnicas de relajación con vos como maestra, queda guardado en nuestros registros corporales. Y Claro que sí. me habilito, me permito emocionarme recordando momentos de aquella formación en el consultorio de la imprenta, que obviamente para mí fue personal y hoy surgió el insomnio y yo digo, wow, ¿por qué? Me desperté a las 5 de la mañana y dije, me dormí, me quedé dormida, no llego, ¿qué pasa? Y wow, claro. Había algo ahí, ¿no? Venía para mí, una maestra. Sí. Y muchos de los compañeros o estudiantes que compartimos algún espacio de técnicas de relajación, al compartir el decir, durante muchos años resonaban en mi decir, tu decir. Sí, sí. Obviamente con las diferencias, ¿no? Pero como ese tono quedó ahí, marcando, haciendo cuerpo y resignificando. Así que bueno, un placer y gracias. Yo te agradezco, Corina, pero voy a usarlo a las circunstancias. Esto es lo que uno tiene a veces, es necesario, ¿no es cierto? Es necesario, como cuando uno lee, es necesario, toma las palabras, toma las ideas, ¿no? Fíjate vos cómo la experiencia también corporal es prescriptiva, ¿no? Cómo es complejo, es de una gran complejidad, ¿no? Y qué cuidado tenemos que tener nosotros con nuestras prácticas, con nuestro uso de la voz, con nuestro uso de la postura, de los gestos, del cuerpo, porque cómo inscriben en el cuerpo del otro esas experiencias, ¿no? Qué complejidad y qué difícil nuestro trabajo, ¿no? Lo uso como ejemplo, y yo podría dar millones de ejemplos también personales, ¿no? Cómo ir haciendo de esa voz la voz propia en nuestra transmisión de la relajación, ¿no? Cómo ir usando, pero a su vez transformando. Ese es un ejemplo de la prescripción, para decirlo así, o de esto que decía Barthes, ¿no? Un código, la lengua, el lenguaje que está armado allí, ¿no es cierto? Has traído un ejemplo muy, pero muy interesante, ¿no? Cómo nos ligamos, cómo nuestras transferencias requieren ser reflexionadas, ¿no? Como esto del poder del docente, ¿no es cierto? Que decíamos al principio, solo por hablar ejercitamos el poder. El silencio es otro poder. O sea que es complejo,
¿Me explico? Sí. Ah, perdón. No. Bueno, yo lo único que quiero decir es que les agradezco un montón y capaz que yo fui aclarando, me interesaba un poco poder hacer una transmisión de algunas cuestiones. Les agradezco a todos ustedes la presencia, ha sido un gusto enorme. Sí, una pregunta más. Un estudiante. Bueno, primero que gracias escucharte y venir acá. Me resonó muchas cosas, pero primero, ¿cómo dar sensibilidad sin primero no sensibilizarnos a nosotros mismos? No escucho, por favor. ¿Podés repetirlo? Sí. ¿Cómo dar sensibilidad si primero no nos sensibilizamos a nosotros mismos? Bueno, también esto de cómo la palabra modifica, transforma el cuerpo, y también esto de habitarlo cuando estamos desorientadas. Me hiciste pasar un escalofrío por toda la espalda y habitar eso que no quiero habitar. Así que te agradezco, me dejaste mucha tarea para la casa. Sí. Bueno, gracias. No, un gusto. Todas tenemos que seguir trabajando. Les agradezco muchísimo a ustedes, enorme esta oportunidad para mí, y a Herminia particularmente le agradezco, y a la licenciatura y a las compañeras de la licenciatura de psicomotricidad de la Universidad de San Luis. Herminia, un cariño y muchísimas gracias. Y a todas mis compañeras psicomotricistas de UNTREF, de Uruguay, de Córdoba, y a las compañeras que estoy conociendo hoy. Muchísimas gracias. Bien. Un cariño, abrazos Yo para quisiera, antes, porque yo estoy sentada en este lugar, pero vuelvo a decir, hay un grupo de compañeras que hace esto posible, y vos me nombrás a mí, pero yo miro un montón de caras, que hoy estoy yo, mañana estará otra. Así que bueno, a todas ellas presentes, agradecerte. Pensaba, para cerrar muy cortito, justamente el título, el lema de este congreso son historias, transformaciones y lazos sociales. Y cuánto de lo que vos dijiste y de lo que ustedes también trajeron con sus palabras tienen que ver con esto, ¿no? Sí. Con la propia historia, con la historia colectiva y con lo que estamos construyendo hoy, que yo creo que también deja marca en cada uno y en nuestra disciplina. Así que bueno, gracias, Leticia. Gracias a ustedes. Gracias, Herminia. Ahora yo te doy un beso abajo. Qué alegría. Bueno, estimada Leticia, la Facultad de Psicología quiere expresarle el más profundo agradecimiento, así que voy a invitar a nuestra vicedecana, la doctora Gladys Leós, que le va a hacer entrega de un presente en nombre de nuestra facultad. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora los invitamos a pasar una pausa donde disfrutaremos de un café. Muchas gracias por su presencia.